Buen día amigos y amigas de YouTube y compañeros estudiantes. Ahora les traigo el segundo tema en cadenas de Markov, en el tema de modelos de investigación de operaciones. Muy bien, comencemos con un ejemplo. Un bosque consta de dos tipos de árboles, jóvenes entre 0 y 3 metros de altura y adultos más de 3 metros. Cada año el 30% de los árboles jóvenes mueren. El 10% se vende en $20 cada uno y el 20% se mantiene entre 0 y 3 metros y el 40% crece superando los 3 metros. Cada año el 40% de los árboles adultos se vende en $50, el 20% se vende en $20 y el 30% permanece en el bosque y un 10% muere. Ok, estos son los datos principales y tenemos que hacer su matriz de transición y queda de la siguiente manera. Ubiquen bien los datos, los porcentajes de los árboles y tendremos una matriz de transición de este estilo. Muy bien, tenemos que 20% se mantiene joven, por eso punto 2. 40% pasa a ser adulto, punto 4. Tenemos que el 30% muere, tenemos punto 3. Y luego tenemos otros estados, que es el de vender en $20 o en 50. Tenemos que los jóvenes se venden, de los jóvenes se vende el punto 10%, mientras que no se venden en 50. Y a continuación tenemos con adulto. ¿Ok? ¿Entendieron las probabilidades? Adultos se queda en adulto, 30%. Del adulto a la muerte, 10%. 20% de los adultos se venden en 20 y 40% de los adultos se venden en 50. ¿De acuerdo? Recuerden que nuestro renglón tiene que sumar 1. La suma de estos da 1, la suma de estos da 1 y aquí tenemos claramente 1. Ok. Explicando estos unos. Si el árbol muere para el siguiente año, ¿qué va a pasar? Se queda muerto. Es por eso que se queda en unos. Tenemos lo que es un estado absorbente que ahorita explicaré. Si vendimos el árbol a $20, siguiente año, ¿qué pasó con este árbol? Pues el árbol está vendido en $20. Por eso tenemos 1 también. Igual pasa para 50. Puedes utilizar Excel para calcular PN. ¿Y qué observaremos de esto? Observaremos estos estados absorbentes, que a continuación voy a explicar. Ok, explicando ya los estados absorbentes, se dice que un estado del proceso es absorbente si P y I, o es decir, cualquiera del estado, es igual a 1, como vimos en el estado de muerte. Esto es, llegando a él nunca se sale. Si una cadena tiene alguno de sus estados absorbentes y el resto no, es decir, son transitorios, entonces sí iniciamos en un estado transitorio. Es seguro que en algún momento se termina en alguno de sus estados absorbentes. En este caso, puede interesar conocer, número 1, el número esperado de periodos que pasa en el estado transitorio antes de pasar al estado absorbente. Número 2, si una cadena empieza en un estado transitorio, ¿cuál es la probabilidad de terminar en particular en cada uno de los estados absorbentes? Continuando, el análisis de un proceso de Markov con estados absorbentes. Tenemos un proceso con m estados en total, de los cuales m estados son absorbentes, A1, A2 y al número indicado de los estados absorbentes. Y m mayúscula menos m minúscula son estados transitorios, es decir, T1, T2, T3 hasta la resta de estos estados en total menos los estados absorbentes. Entonces la matriz de transición P se puede arreglar de la siguiente manera. M menos M renglones
que tenemos QR y M renglones, 0, 1, M menos M columnas, Q, 0 y M columnas. Donde Q, es decir, la matriz de estados transitorios, M menos M, R, la matriz de estados transitorios a estados absorbentes, M, y matriz de identidad, M estados absorbentes, y 0, matriz nula, M estados absorbentes a M menos M estados transitorios. Para explicar más esta tabla, seguimos con la tabla de los árboles, donde tenemos que Q, nuestros estados transitorios son estos, joven y adulto. Tenemos porcentaje. 0, nuestra matriz nula. Estos valores deben de ser siempre 0. Y nuestros valores absorbentes, que son una valor identidad. Obviamente se atravesan en diagonal el valor de 1. Y tenemos nuestra R, donde están muerte, vende y vende. Número esperado de periodos en el estado transitorio TI, antes de pasar al estadio absorbente a J. Esto quiere decir que es I menos Q elevado a la menos 1. Es decir, la matriz inversa. Donde I es igual a la matriz identidad del mismo orden que Q. Las matrices va a ser la matriz de I menos la matriz de Q a la inversa. Los elementos I menos Q menos I y J de la matriz resultante se interpretan como el número promedio de periodos que se pasa en el estado transitorio TJ. Es decir, la columna, si la cadena inició en el estado transitorio TI. Explicando un poco más esto, es decir, va a ser I menos Q y la inversa, que nos va a dar los valores de, por así decirlo, digamos que nos da 1, es decir, que aproximadamente el joven se mantendrá joven un año. Si tenemos un adulto, 2, es decir, de joven a adulto tarda aproximadamente 2 años. Porque es el número promedio de periodos que se pasa en el estado transitorio TJ. Es decir, cuántos periodos se va a mantener joven, cuántos periodos va a pasar para que sea adulto, etc. Continuando. Probabilidad de terminar en un estado absorbente en particular. Esto es lo mismo, matriz I menos matriz Q, la inversa, y la multiplicaremos por la matriz R. Los elementos de la matriz resultante expresan las probabilidades de pasar del estado transitorio TI, es decir, el renglón, al estado absorbente AJ, a la columna. Es decir, que nuestro árbol joven o adulto pase a ser vendido. Es decir, la probabilidad de que sea vendido en 20, la probabilidad de que sea vendido en 50. Ok, haciendo del ejemplo, si pueden contestar estas preguntas, utiliza los cálculos anteriores y determina cuál es la probabilidad de que el árbol joven muera antes de ser vendido, en promedio cuánto tiempo dura en el bosque un árbol joven, qué porcentaje de los árboles plantados se venden en $20 y qué porcentaje se venden en 50. Si plantar un árbol cuesta $5, ¿cuál es el beneficio esperado por cada árbol plantado promedio? Apóyense con Excel para hacer las restas y las inversas de estas matrices. Con mucho gusto estaré esperando los resultados que tengan para corregirlos o explicarles en qué tuvieron la falla. Espero que les haya servido este tema y nos vemos en otros temas. Muchas gracias por escuchar. Adiós.